La magia está presente en cada aspecto de la vida. Hay magia en tus heridas, hay magia en tu sanación. Y creas magia cuando manifiestas la vida que sueñas. Yo soy Sofía Alba y este es un espacio de conexión en donde te invito a ver la magia que hay en ti, en los demás y en el universo que te sostiene. Magia soy yo, magia eres tú. Y solo quien cree en la magia está destinado a encontrarla. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al segundo episodio de la nueva temporada del podcast. Y hoy tengo a una invitada muy especial. Estoy feliz, estoy emocionada. Ella es Fer Hillman, es una de mis mejores amigas. Y me encanta tenerla aquí porque desde hace un momento era como, vente al podcast, y como que sí, como que no, y al fin la convencí. Al fin la convencí y vamos a hablar de un tema que creo que muchas y muchos nos podemos sentir identificados, que justo surgió como en una plática, ¿no? Bueno, primero, bienvenida. Gracias. Yo estoy súper feliz de estar aquí, de que me tengas en este espacio y estoy un poco nerviosa, pero vamos a ver cómo sale. Tranqui. A mí me encanta invitar gente que sé que tiene algo que compartir y algo que aportar, entonces sé que a lo mejor no estás tan acostumbrada a esto, además ahora es con video, me dice, o sea, soy la primera invitada con video, y yo, sí, amiga. Así que bueno, sé que puede ser ahí medio, pero tranquila, esto es como una plática, justo es lo que quería compartir, que este tema surgió de una plática que tuvimos el sábado. Fuimos a comer y justo, o sea, estábamos platicando como qué onda con todas esas veces o todas esas cosas que nos han dicho y que hemos creído que es la espiritualidad y el conectar con nuestra espiritualidad y que lejos de ayudarnos nos afectan de una manera negativa, ¿no? Nos limitan o pues sí, justo, no nos ayudan, ¿no? Entonces, para entrar al tema, primero quiero repetir lo que siempre digo. No nos convertimos en seres espirituales, ya somos seres espirituales viviendo una experiencia humana y estamos aquí para recordar eso, nada más. Entonces, no es como que tengo que ser o tengo que llegar a un lugar en el que no estoy, simplemente la invitación creo que es recordar quién sí soy, ¿no? Eso es para mí conectar con nuestra espiritualidad. Sí, aceptar que eres un ser espiritual y también aceptar que eres un ser humano, o sea, como eres ambos. Que ese ser espiritual eligió la experiencia humana, ¿no? Y que lo mejor que podemos hacer hoy para honrar esa decisión, pues es vivir la experiencia humana, ser humanos. Exacto. Justo. Y algo que me encanta y siempre comparto es que en el proceso de manifestación, como que el hecho de que podamos ver lo que también es posible para nosotros, que a lo mejor no lo hemos experimentado, nos ayuda a abrir nuestras creencias de lo que es posible, ¿no? Entonces, me encantaría que nos cuentes más un poco sobre ti, porque creo que al conocer las historias de los demás nos podemos mirar como este espejo que somos y decir, ay, mira, yo en esto me identifico, yo en esto no tanto, pero como que ahí vamos nutriéndonos de las historias de los otros. Entonces, me encantaría que nos cuentes cómo has vivido tú la espiritualidad desde que eras una niña, cómo fue para ti crecer, qué conceptos tenías, cómo te educaron. Bueno, la espiritualidad para mí siempre estuvo presente desde chiquita porque la familia de mi mamá siempre ha sido muy espiritual. Entonces mi mamá siempre nos lo enseñó a mí y a mis hermanas, nos llevaba a clases de yoga, meditaciones, pero yo nunca me había llamado la atención la espiritualidad, como que lo entendía y lo sabía y pues iba y me relajaba, pero no lo había vivido tan en carne propia y yo veía a mis compañeros como ir a catecismo y se me antojaba y yo quería ir también a catecismo, pero... Y me encantó algo que me contaste antes de empezar a grabar, que tu mamá siempre te decía, es que Dios está en ti. Dios es el amor que vive en ti, no lo busques afuera. ¡Wow! Y que me encanta como pensar en... A lo mejor eso es un concepto que hoy para ti, para mí es como básico y lo entendemos perfecto, pero como dices, a lo mejor de niña no lo entendías, era como un concepto más, ¿no? Un concepto más que no habías internalizado y como... Me encanta ese ejemplo, o sea, como muchas veces estamos buscando
ay, no, o sea, pertenecer, justamente, ¿no? O sea, si mis amiguitos van a catecismo, pues yo también quiero ir a catecismo porque aunque no entienda nada, pues quiero ser parte, ¿no? Pertenecer, y me acuerdo que creo que hice mi comunión a los 14 años, o sea, súper grande, y ya hoy que lo veo desde donde estoy, digo, gracias mamá, o sea, wow, tener desde chiquita como toda esa información disponible para mí y con mi nivel de conciencia irlo introyectando desde que era chiquita. Claro, eso está precioso. Y obviamente aquí hago un paréntesis, para nada es como que queramos decir que una está bien o la otra está mal. Obviamente quien profese alguna religión también es completamente respetable. Solo creo que hoy, como para la forma de pensar que tú y yo tenemos y de sentir, es como, wow, o sea, wow, que eso me llegó desde chiquita y a lo mejor en ese momento, como dices, en tu nivel de conciencia no lo entendías tanto, pero hoy, como dices, ha estado ahí todo el tiempo, ¿no? Y mi mamá me abrió a esos conceptos desde que era una niña. Eso está bien lindo. Sí, yo creo que también las religiones son caminos y son vehículos para vivir la espiritualidad de la manera en la que tú quieras. Entonces está padrísimo también. Claro, yo creo que hoy que tenemos la libertad de elegir en qué creer, elijamos creer en cosas que nos expandan, ¿no? O sea, si tu religión, tu sistema de creencias, tu filosofía de vida te expande, te hace ser una mejor persona y te lleva a vivir en libertad, porque al final la libertad es nuestra naturaleza, pues qué increíble. Si hace lo contrario, pues entonces igual y toca redefinir en qué queremos vivir, ¿no? Pero eso es un proceso completamente personal. Y luego, ¿qué pasó? O sea, porque tú dices, en ese momento como que yo no lo había vivido en carne propia, pero ¿cómo fue como en tu vida? Obviamente cuéntanos hasta donde quieras y te sientas cómoda, pero ¿cómo fue que lo empezaste a vivir en ti? Como, esto es, esto, y así se siente, ¿no? El conectar con mi ser espiritual. Sí, o sea, yo siempre lo tenía, te digo, como conceptos, hasta que lo viví en carne propia, y fue por una crisis. Estuve en una crisis, una persona muy cercana a mí era alcohólica y también la acompañé como a ir a estas juntas de Alcohólicos Anónimos, y fue cuando también empecé a ver a toda la gente que pasaba y contaba su historia y decía... Y veía como los miedos de todos son los que todos tenemos. Entonces, como que al ver también y al sentir empatía un poco por las personas y ver como todos somos iguales en cierto punto, fue que empezó también este despertar y como la mezcla de todo fue que empezó, no sé, como un tomar conciencia de cosas. Y como un ir hacia adentro, ¿no? Porque igual aquí yo voy a decir algo sobre ti, pero para mí tú eres una persona que hace mucho el trabajo interno. O sea, si eres muy de sentarte a escribir, sentarte a meditar, ir a terapia súper constante, o sea, como que toda esa chamba que es para adentro y para ti, y que al final pues requiere tiempo, espacio, dedicación, y que hoy en día, a lo mejor hoy ya no estás en una crisis, pero como lo que aprendiste en esa crisis, hoy lo pones en práctica, ¿no? Eso me encanta. Yo creo que muchas veces los seres humanos, si bien despertamos o como le quieran decir, nos damos cuenta de cosas o conectamos con nuestro verdadero ser por un breaking point, ¿no? Por un momento en nuestra historia que algo se rompe o que todo se rompe o que todo se nos derrumba o sentimos que así sucede, y entonces a partir de esa crisis empezamos como a buscar respuestas, buscar por dónde, cómo le hago, por dónde le muevo, y lo importante creo que es no juzgar eso, no juzgar nuestro proceso, sino también a partir de eso que aprendí, ahora cómo lo pongo en práctica en mi día a día, aun cuando no estoy en crisis, ¿no? Porque entonces creo que así, si bien la vida son subidas y bajadas, creo que si nos mantenemos con nuestra práctica espiritual, con nuestra práctica interna, y somos constantes con eso y coherentes entre lo que practicamos y cómo vivimos, obviamente, llevamos la espiritualidad al cotidiano, que pues esa es la idea. Entonces creo que las subidas y las bajadas son mucho menos pronunciadas. Bueno, las subidas no, las bajadas, ¿no? A lo mejor podemos seguir experimentando super highs en la vida increíbles, y a lo mejor sí creo, al menos desde mi experiencia, las bajadas no son tan profundas, los duelos no son tan duros, las crisis no son tan devastadoras, porque tenemos herramientas y las aplicamos. Ajá, y la habilidad como de permanecer en tu centro. O sea, si ya te estás yendo hacia algún extremo, sabes cómo regresar. Exacto, porque te tienes a ti,
¿no? Yo creo que eso es la base de la práctica espiritual, el regresar a nuestra verdadera esencia y a eso que somos, y como dices, vivir en nuestro centro, y entonces a lo mejor de pronto la vida me sacude y me mueve para un lado, para el otro, pero vuelvo. También la práctica espiritual, como yo la veo, es como querer limpiar abajo de la alfombra. Alzas la alfombra y prendes una luz, entonces ya ves lo que hay ahí adentro, ves la suciedad. Entre más tomas conciencia, más sube la intensidad de la luz y ves más lo que hay. Entonces, como que es un proceso muy valiente, o sea, para personas muy valientes y padrísimo. Precioso y a veces duro también o incómodo, ¿no? Porque me encanta ese ejemplo que usas. A veces no queremos ver lo que hay ahí. Es como, ya sé que ahí hay un mugrero, mejor ni volteo, mejor ni le muevo y sigo haciendo como que no pasa, ¿no? Lo que pasa es que sí pasa, ¿no? Y lo que está ahí sí está ahí y eventualmente explota. Claro. Y Es se tomar nos muestra. pues, un poco las riendas de tu vida y tomar la decisión de cómo quieres vivir. Y es precioso porque te encuentras a ti ahí, ¿no? En ese camino y te das cuenta de que tú sí puedes crearte y crear lo que quieres para ti. Eso está súper lindo. Y hablando un poco del proceso del conectar con tu espiritualidad, vamos ahora sí entrando al tema, que es lo que justo queremos platicar tú y yo, que es qué pasa cuando todos estos conceptos, cuando todos estos paradigmas de lo que es la espiritualidad y lo que tendría que ser y lo que no, porque a los seres humanos nos encanta, y justo de eso hablamos el episodio pasado en este podcast, de el ponerle juicio a las cosas y decir esto está bien, esto está mal, y irnos a esa polaridad. ¿Qué pasa cuando todos estos conceptos y estos paradigmas de lo que es la espiritualidad, en lugar de ayudarnos a expandirnos, nos limita o nos contrae, ¿no? Y cuántas veces creo que para las dos y seguramente para cualquiera que nos escuche y nos vea hoy, es como, claro, a mí también me pasó, ¿no? A mí también me pasó que tal vez me sentía abrumada con tanta información o que tal vez sentí que se requería demasiado de mí, ¿no? Porque entonces empiezo a leer todos estos libros de espiritualidad, de autoconocimiento, de autoayuda, tal, y digo, madres, estoy bien lejos de esta perfección, ¿no? Estoy bien lejos de este ideal o de este cómo debería de ser, y entonces en lugar de motivarme a querer conectar más conmigo, mejor digo, no, yo estoy en el hoyo, mejor ni le muevo, ¿no? Entonces me encantaría que vayamos platicando tú y yo como un poco cómo lo hemos vivido, esta parte de sentir que la espiritualidad, entre comillas, llega a ser algo tóxico o algo no sano para nosotros, y como que qué podemos ir haciendo en esos casos, ¿no? Yo creo que cuando empiezas este proceso te pintan como que la espiritualidad tienes que alcanzar una meta y es iluminarte, y entre más espiritual es porque más chingona o tal, ¿no? Pero siempre una búsqueda es del ego y es de que algo te falta. Entonces yo creo que la espiritualidad más bien es como aceptación, como el conectar con ese sentido de integridad que ya somos, que ya existe todo. Entonces la espiritualidad por eso está llena de paradigmas, porque sí es un trabajo y es un proceso que tienes que hacer, pero al mismo tiempo es saber que ya es. Entonces pues sí, está muy interesante. Y también creo que con esto que dices es como esta parte de hoy acepto lo que es, y desde esa aceptación, si elijo, busco más, ¿no? Pero desde la aceptación de lo que ya soy hoy en día, de lo que ya estoy viviendo, de mi luz y de mi sombra, a partir de esa aceptación, si lo elijo, busco más, ¿no? Busco más herramientas, busco nuevas técnicas para meditar, leo nuevos libros, voy a nuevas terapias, lo que yo quiera, porque al final todo son herramientas que existen aquí para nosotros en la experiencia humana, en la encarnación, para recordarnos lo que ya somos, ¿no? Yo eso es lo que creo. O sea, yo creo que el día que trascendemos y ya no estamos en este plano, decimos, ok, qué rico, ya volví, ¿no? Y todo lo que fui y moví ahí en la tierra, pues igual y sí me acercó, pero al final ya lo era, ¿no? Nada más que se me había olvidado. Y creo que esto que dices también es súper importante, como nos han vendido y hemos comprado la idea de que es como un proceso para llegar a un punto final, ¿no? Y al final es entender que ese punto final no existe, al menos no mientras sigamos vivos en este plano, ¿no? Yo creo que si un día decimos, yo ya llegué al punto final, a la iluminación, pues entonces esa será la transición a otro plano,
dejar de ser humano, ¿no? Porque entonces si no, exacto, la experiencia humana ya no tendría sentido. Pero creo que cuando lo entendemos nos puede dar un montón de paz también, que el proceso es el fin, que estar en el proceso de conectar con nosotros es el fin último. No hay un fin último allá, lejos, elevado, iluminado, en el Tíbet, en la montaña. No. Es aquí en mi día a día, es aquí en mi cotidiano. Cómo lo voy viviendo, cómo voy conectando más con mi verdadera naturaleza, que es el amor. Y creo que eso es un punto clave. O sea, si tu práctica espiritual, como sea que la veas, como sea que la vivas, te lleva a conectar más con tu verdadera naturaleza, que es el amor, ahí está. Si no, pues entonces tal vez habrá cosas que ajustar, ¿no? Porque cuántas dogmas y creencias y filosofías de vida hay que nos alejan de esa naturaleza, que nos llevan a la energía de separación, los unos contra los otros, nosotros que estamos bien contra los que están mal y al juicio. Entonces yo creo que eso más que alejarnos, más que acercarnos a nuestra espiritualidad, nos aleja. ¿No? Sí, es aceptar también que el ego es parte de ser humanos. Entonces tampoco el pelearte con esa parte de nosotros que a veces se presenta en el día a día, más bien, o sea, es aceptarla y trabajar. O sea, siento que es una herramienta. También está muy de moda, por ejemplo, el apego. Diciendo que el apego, sé desapegada, no te apegues a nada, el apego no es nada bueno, te hace sufrir, te causa dolor. Y al final, sin el apego no existiría la familia. O sea, como que todo lo que está es por algo. Y la idea es como navegarlo en el centro, ¿no? No irnos a la polaridad. Ni vivo desde el apego, pero tampoco soy completamente desapegado, porque entonces tampoco funciono como ser humano, ¿no? Y lo que platicábamos hace ratito, que es esta frase de una canción hermosa que se llama Ábrete corazón, y la frase dice, para llegar a Dios hay que aprender a ser humano. Para llegar a Dios hay que aprender a ser humano. Y aprender a ser humano es vivir la experiencia humana. También no sé si te acuerdas, el otro día estábamos platicando y te conté una cosa que aprendí en mi clase de Kundalini sobre los chakras, que tenemos 7 chakras. Del tercero para abajo es nuestro ser inferior. De los 3 de arriba, nuestro ser superior. Y justo en el medio está el corazón, que es el chakra del corazón y es el ser humano, desde donde se vive el amor y wow. Como que esta conciencia donde ahí vive nuestra conciencia. Está increíble. Y como ni una ni la otra por separado, ¿no? Ambas, en el centro. El corazón, el centro del corazón, el ser humano, el permitirnos vivir la experiencia humana. Como dices, aceptando que el ego está ahí. Otra cosa que creo que es como muy de moda en la espiritualidad o como en este New Age, en esta retórica New Age, es como hay que... Y hasta lo leí apenas en inglés, que decía algo así como que hay que matar al ego, ¿no? Y hasta lo que decía el autor de esto que yo estaba leyendo era como, hasta en el vocabulario estamos siendo agresivos contra algo que es parte de nosotros. ¿Qué tal si mejor decimos mirar al ego y dominarlo para que no nos domine, pero aceptar que está ahí? No es matar al ego, porque el ego es parte del ser humano. Gracias a eso vivimos, gracias a eso sobrevivimos. A mí Roberto siempre me explica, y lo he explicado cuando lo he invitado a dar talleres, que el ego es como, más bien se debería llamar el alter ego, ¿no? Es como otra, como una... versión de ti. Exacto, como una versión de ti, una parte, como una careta o una personalidad que te pones para sobrevivir, para protegerte, exacto. Y es súper útil, hasta cierto punto es útil, y la cosa es aprender a identificarlo, saber cuál es tu ego y cuál es esta protección que te estás poniendo, y tú vivir en dominio de él y no que el ego te domine a ti. Pero no es matarlo, no es querer que no exista, eso sería ir en contra de nuestra naturaleza. Y creo que ese es otro paradigma que a veces nos propone la espiritualidad, entre comillas, y que tampoco lo es, ¿no? Y creo que otro punto importante es, ¿qué onda con como esta imagen o este personaje que propone la espiritualidad, otra vez entre comillas, porque eso para mí no es espiritualidad, que es como un ser espiritual es tal, ¿no? O sea, no lo soporto. Un ser espiritual no se enoja. Un ser espiritual no siente apego. Un ser espiritual, y yo digo, un ser espiritual es un ser humano, porque todos los seres humanos somos seres espirituales viviendo la experiencia humana, y todo cabe y todo se vale.
está muy bien el poder hacernos conscientes para que esas emociones no nos dominen, ¿no? Para que mi apego a las cosas no domine mi vida, para que mi miedo no me domine, para que mi enojo no me domine, pero me permito sentirlo, porque solo si me permito sentirlo es que después lo puedo trascender, ¿no? No soy esto. Ay, no, que muy espiritual, no que, y seguramente les ha pasado si empezaron a meditar o a hacer alguna práctica espiritual y de pronto se enojan, y a veces es hasta la familia, ¿no? La que te dice, no que tú ya muy espiritual, ¿por qué te enojas? Y es como, pues porque todo es parte de la experiencia humana. Tal vez mi práctica espiritual me ayuda a ser más consciente de mis emociones. Y a lo mejor sí, como consecuencia de mi práctica espiritual y de mi conciencia, tal vez sí me enojo menos, pero no porque no me pueda enojar. Y cuando ya te enojas ya sabes que tiene un fin, que es para conocerte. Entonces, Que viene a enseñarte algo, ¿no? Apenas me mandaste una frase que era algo así, o no sé si me la mandaste o la compartiste porque todo el día estamos ahí, pero era algo así como, si en la vida no hubiera cosas que nos triggerean, o sea, cosas que nos detonan, entonces no estaríamos aprendiendo. Todas esas cosas que nos detonan, todas esas veces que nos enojamos, que nos sentimos tristes, que algo nos causa ansiedad, que algo nos causa irritación o lo que sea que nos cause, que consideramos negativo, es como una oportunidad para ir más adentro y conocernos más y trascenderlo. Y pues gracias, ¿no? La cosa está en agradecerlo. Y otra cosa que tú me platicabas, que te gustaría tocar ahorita y que me parece, pues sí, súper importante, es otra forma en la que el utilizar nuestra conexión espiritual o nuestra práctica espiritual como excusa para muchas cosas, ¿no? Como a veces caemos en eso y la empezamos a utilizar como excusa para todo. Para a veces hasta para no vivir en la realidad. Ajá, te la pasas en la cabeza pensando de ¿y por qué ahora me está triggereando esto? ¿Por qué no sé qué? O esto que me... Y en lugar de estar presente, viviendo las emociones presentes, aunque sean incómodas, aunque sean felices, lo que sea, pero estar presentes. O sea, siento que sí es una excusa para no estar. Exacto. A mí eso que dices me pasó muchísimo. Cuando yo empecé a canalizar mensajes de los ángeles y empecé a conectar mucho más con esto y ya sabes, me certifiqué, porque entiendo que cuando empezamos y nos vamos sintiendo mejor, decimos, quiero más. Quiero estar acá. Quiero más, o sea, exacto, si ya aprendí Access y me encantó, ahora quiero aprender Theta Healing y ahora Reiki y ahora no sé qué, y yo estuve ahí, o sea, yo estuve en un momento en el que casi que no vivía en la 3D, o sea, yo era una técnica tras otra y un libro tras otro y un podcast tras otro y una terapia, yo tomarla o yo aprender a darla, o sea, y no me arrepiento, o sea, fue mi momento en mi proceso, pero también hubo un momento en el que dije, ahora toca vivir la humanidad y toca toda esta práctica, y me lo dijeron los ángeles, todo eso que estás aprendiendo, ahora ponlo en práctica, porque si no nada más se queda como conocimiento, más bien como información. Y no como sabiduría, como información que a veces hasta te satura, pero intégralo y vívelo. Como dicen, yoga no es en el mat, yoga es afuera, ¿no? Entonces, el utilizar esto como una vía de escape, creo que es muy común y muchas veces nos puede pasar, y a lo mejor hay momentos en los que toca permitírnoslo, como yo ese momento en mi vida fue como, wow, o sea, me ayudó a entender muchísimo mi historia de vida, a entender por qué estoy aquí, a entender mi misión, a entender por qué siento tanto todo, por qué recibo mensajes de otros planos, o sea, obviamente yo necesitaba eso, pero después también necesitaba el simplemente integrar todo eso, ¿no? Como en el budismo existe este concepto que es el quinto elemento, que es el éter, que es el no hacer, el permitir que todo lo que ya moviste se integre, ¿no? Y eso es como viéndolo muy desde un lugar espiritual. A mí en terapia, Roberto siempre me lo dice, tú mueves las aguas, lo que sea, o sea, tomas una decisión, tienes una plática con alguien, pones un límite, lo que sea, mueves las aguas y después te retiras y permites que esas olas que moviste y generen consecuencias. Por eso también dormimos, o sea, porque estamos todo el día en movimiento y luego cuando dormimos es cuando todo se integra y cuando nos recuperamos y regeneramos y es vida también. Totalmente, y a partir de ese descanso y de ese no hacer y solo ser, es que puedo integrar lo que he hecho, ¿no? Y entonces vivo la humanidad. Volvemos a lo mismo, vivir la espiritualidad es vivir la humanidad en este plano, de la manera más amorosa que podamos, pero es vivir la humanidad. Y es permitirnos ser humanos, porque entonces cuando empezamos a creer que el ser espirituales, que ya somos, es ser algo que no somos,
Entonces ahí es en donde viene pues para mí la ansiedad profunda, ¿no? No mames, perdón, pero conflicto interno de no saber. Exacto, o sea, ¿qué hago con esto? Si yo tengo que llegar a eso, pero soy esto que está acá, humano, con luz, con sombra, con virtudes, con cosas que considero defectos, pues qué nervios y qué miedo, ¿no? ¿Cómo le hago? Y creo que ahí también entra mucho el ser empáticos y compasivos con nosotros mismos y entender que todo es un proceso. Así como yo hablaba de este proceso de cuando yo necesitaba o sentía que necesitaba el aprender, integrar, más que integrar, aprender y recibir, y después necesité integrar y como que un poco dedicarme a descansar, a la fiesta, ya sabes, sí, o sea, a pasarla bien. Sí, a pasarla bien y a vivir la humanidad. Y creo que a veces pasa eso, nos vamos a los péndulos, o sea, somos un péndulo y nos vamos a los extremos. Justo por eso creo que es muy valioso de hablar de este tema, porque estamos viviendo socialmente como este boom de espiritualidad, cada vez hay más gente compartiendo, interesándose. Y es muy fácil irse a los extremos, entonces sí creo que es valioso compartir experiencias, hablar del tema y... Claro, totalmente, totalmente. Y esto que dices es como lo que quería explicar con lo del péndulo. Nosotros somos péndulos que todo el tiempo estamos oscilando, ¿no? Entonces, a veces yo he estado a lo mejor puede ser que he estado muy como en este lugar de inconsciencia, como que vivía mi vida sin ser consciente de mí misma. De repente llega a mí toda esta información y quiero solo estar aquí, ¿no? Y me voy al otro extremo, que al final es un extremo más. Y de pronto la invitación es irme al centro, dejar de pendulear tan grande y moverme en el centro, poquito a poquito, aquí tantito para acá, tantito para allá. Va a haber penduleo porque la vida es movimiento, o sea, entonces sí va a haber penduleo, pero el chiste es no irte de un extremo enorme al otro. Exacto, ir más como navegando en el centro, ir viendo cómo puedo vivir mi humanidad junto con mi espiritualidad, porque al final son lo mismo, solo que como concepto lo vemos como algo diferente y separado, ¿no? Y en esta misma línea, creo que también es importante, a partir de esta empatía y compasión a nosotros mismos, saber cuándo toca hacer un break, ¿no? A una amiga mía, me acuerdo que en terapia le dijeron, como tarea, deja de leer libros de espiritualidad y de autoayuda por un mes, porque te estás saturando y eso ya no te está haciendo bien, está siendo contraproducente. Hay una frase de la diferencia entre el veneno y la medicina es la dosis. Es la dosis y es el contexto también, yo creo. Claro, totalmente. Es, ¿qué hago con esto? Porque también, y lo que me decías hace rato, que me encantó, o sea, hay cosas dentro de las prácticas espirituales o dentro de las enseñanzas espirituales que en un momento de tu vida pueden ser súper útiles y en otro momento de tu vida te pueden estar limitando, ¿no? Por ejemplo, si yo aprendo que... no sé, la práctica espiritual es importante tener un orden y es importante comprometerme, pero cuando se empieza a volver pesado para mí, ¿qué tal que yo soy una persona súper obsesiva? Que cualquier cosa nueva que hago la hago de manera obsesiva y me pesa y me hace sentir estrés y me hace casi que se me caiga el pelo del estrés y la ansiedad. Pues meter un compromiso más, que es mi práctica espiritual diario, 1 hora, porque así tiene que ser. En lugar de hacerte bien, te hace mal. Exacto. Entonces, ahí es en donde nosotros tenemos que ser lo suficientemente conscientes de nosotros mismos para saber, este concepto o esta forma de vivirlo en este momento de mi vida, ¿me funciona o no me funciona? ¿Lo elijo o no lo elijo? Ser fieles a nosotros mismos, o sea, no ver hacia afuera ni buscar afuera lo que ya estamos sintiendo adentro que nos puede servir. O sea, nadie va a conocer mejor lo que es mejor para nosotros más que nosotros mismos. Entonces, sí es escucharnos y... Eso, me encanta. Nadie es poseedor de tu verdad más que tú mismo. Ni tu terapeuta, ni tu mamá, ni tu papá, ni tu pareja, ni tu mejor amiga. Nadie sabe tu verdad más que tú. Y mientras más te tomes el tiempo y el espacio de escucharla, pues más claro te va a hablar, ¿no? Y otro punto que creo interesante tocar sobre estas paradigmas y conceptos de lo que es la espiritualidad es cuando nos vamos a un lugar de falsa superioridad. Porque yo conozco conceptos espirituales, entonces yo sé tu verdad y yo sé cómo tú deberías de hacer las cosas y tú estás bien y tú estás mal, porque yo ya leí 8 libros de Osho. No, porque yo ya... Y quieres controlar la forma en la que todos los demás tienen que vivir porque según tú ya sabes todo. Exacto, y qué ilusión,
Al final, qué ilusión y qué manera de alimentar ahí sí nuestro ego, ¿no? Sí, ahí es cuando la espiritualidad también se vuelve tóxica, porque la usa como herramienta para el ego. Exacto, a mí me pasa mucho que en los talleres me preguntan, es que te lo juro que yo desde que practico todo esto que compartes, me cambió la vida y estoy tan feliz y tan plena que quiero que mi mamá, mi papá, mis hermanos, mi pareja también vivan esto porque wow, y tú genuinamente crees que es desde el amor, ¿no? Y entonces me dicen, pero es que no están abiertos, ¿cómo los convenzo? Y yo, olvídalo. Olvídalo, porque eso es querer intervenir en su camino. Si de alguna manera ves apertura y dices, oye, como yo contigo, ¿no? De que, güey, lee este libro, te va a encantar. Si quieres lo lees y si no, no. Yo creo que el mejor maestro es el ejemplo, siempre. Entonces, mientras tú estés viviendo desde ahí, ya le estás dando todo a los demás que puedan tomar. A mí me pasó, o sea, cuando yo empecé a vivir todo esto y lo empecé a poner en práctica, primero quería andar chingando a todo mundo, de que es que hazlo, y cuando dije, ok, ya, voy a dejar de hacerlo y me voy a enfocar en mí, como dices, ni siquiera mi intención era hacer el ejemplo, simplemente era ya vivir en paz, porque no estaba ni en paz yo queriendo convencer a todo el mundo, ni en paz el otro, porque también qué flojera que te quieran estar intenseando sobre algo, ¿no? Cuando lo empecé a vivir yo, te lo juro que todas las personas cercanas a mí era como, oye, pero ¿qué estás haciendo? Pero compárteme. Y cuando ya viene de una intención del ser individual, todo es diferente. A mí, por ejemplo, con mi hermano me pasó. Mi hermano es esta persona que estudió finanzas y es todo racional y tal. Y entonces yo sé que él tiene muchos dones energéticos y espirituales. Y entonces yo le decía, Pablo, pero es que tú tienes estos dones, pero es que fíjate, pero es que si haces estos rituales vas a tener más abundancia y no sé qué. Y el niño, bueno, el hombre, porque es un hombre ya, yo lo veo bebé, pero es un hombre, me decía como, ok, gracias, pero tipo, me ignoraba, ¿no? Y yo, ok. Y ya, como que un día dije, bueno, pues ya está, o sea, ok. Y seguí con mi vida. Y hace poquito, hace no sé, como un mes, tuve un Zoom con él porque trabajamos juntos en algunas cosas, que también eso está increíble, o sea, como que nos encontramos en un punto, cada quien siguió su camino y de pronto hubo un punto de encuentro y está increíble. Y me dijo, Sof, escuché todos tus podcasts, he estado practicando todo lo que compartes y no sabes cómo me ha ido, hice unas inversiones en no sé qué y me fue súper bien, o sea, él aplicándolo a lo que a él le importa, ¿no? O sea, increíble y me pareció hermoso y fue como, claro, una comprobación de que siempre cada quien llega al punto, a su velocidad y a su ritmo. Y hay gente que no llega. Y también está bien. Hay gente que nunca va a querer lo que tú crees, que nunca va a querer sentarse a meditar. Hay que respetar el camino del otro. Yo lo veo así. A mí me encanta mi libertad. Creo que no hay nada que valoro más en mi vida que mi libertad. Así como yo siempre me sostengo en mi libertad de querer lo que yo quiero, de tomar mis propias decisiones, pues lo mismo el otro, aunque lo ame con todo mi corazón, cada quien, ¿no? Entonces, para nada es como la idea del tener más conceptos o del tener más práctica espiritual, el sentir que ya estás en un mejor lugar. Sí, yo creo también que alguien puede estar, no sé, cocinando y está viviendo su espiritualidad porque está aplicando todos sus sentidos, toda su presencia en el momento. Entonces, a alguien que a lo mejor está meditando, pero anda, no sé. Exacto. Entonces, es muy relativo. Totalmente, y es muy propio e individual. Y cuando nos podemos juntar en colectivo, pues qué lindo, pero que sea de una intención mutua, ¿no? De compartamos la práctica o compartamos información, pero no como este intento de convencer o este intento de imponer algo, ¿no? A mí una vez en un podcast que me entrevistaron, me decía, así la primera pregunta que me hizo Monse, de Soul a Soul, me dijo, oye, ¿y cómo le haces para convencer o para llegar a todas las personas que no creen en todo lo que tú haces? O sea, ¿cómo le haces para llegar a ellos? Y yo, no llego y no importa, ¿no? O sea, todo lo que yo comparto es con la intención de que llegue a quien tenga que llegar y quien esté abierto a recibirlo. Y quien no, pues bendigo su camino también, ¿no? Y creo que eso es lo mejor que podemos hacer por nosotros y por los demás. Creo, a ver, déjame ver qué más tengo aquí anotado. Otra cosa que creo que es importante también es tener cuidado, ser conscientes de cómo conceptos espirituales que están en el macro los llevamos al micro sin conciencia. Y voy a explicar a qué me refiero. Es como decir, por ejemplo,
algo espiritual el decir, o es un concepto espiritual el hecho de que no existe la muerte como tal, ¿no? Que todo es una transformación, que cuando un ser ya no está en este plano, no es que desaparezca, es que se transforma y trasciende. Ok, ese es un concepto que yo puedo entender, pero no puedo venir y decirte, ay, se murió tu papá o se murió tu perro. No, pues que no te importe porque es una transición y esto, la muerte no existe y tal. ¿Sí me explico? O sea, no podemos como ser simplistas. Creo que eso es algo bien importante también. Los conceptos existen y muchas veces los conceptos nos dan paz y qué lindo. A lo mejor si yo entiendo que la muerte como tal no existe y que es una transición, a lo mejor sí me da paz en la muerte de mi padre. A lo mejor sí. Por eso se tiene que vivir así. Exacto, y no por eso ya no duele o no por eso ya no existe, ¿no? O por ejemplo, otro concepto espiritual es creer o pensar y tener el paradigma, el punto de vista de que nosotros todo el tiempo creamos nuestra realidad y que somos espejos, ¿no? Que somos espejos del otro, principalmente en relaciones de pareja. Y creo que aquí se puede confundir mucho. Entonces, si tengo una pareja tóxica o una pareja abusiva o alguien que no es sano para mí estar en esa relación, si yo me clavo nada más en el concepto de, es que es mi espejo, entonces pues me tengo que aguantar porque es mi espejo, porque por algo lo manifesté y entonces aquí andamos, ¿no? Entonces es como, no, o sea, puedo entender el concepto de que el otro sea mi espejo, pero eso no quiere decir que me tengo que quedar ahí para aprender lo que me esté diciendo ese espejo. ¿Sí me explico? O sea, lo que quiero decir con esto es como la conciencia. La conciencia, seamos conscientes, podemos aprender 1000 cosas, podemos leer 1000 cosas, podemos escuchar 1000 podcasts. ¿Cómo yo lo puedo traer a mi vida de una manera que sea consciente y que sea benéfica para mí y no lo contrario? ¿No? Creo que también es importante recordar que conceptos hay miles y muchos son contradictorios uno con el otro. Totalmente. Y entonces aquí es en donde entra mi propia conciencia de decir que de todos los conceptos que he aprendido me hace sentido. Estar abierta a recibir los conceptos que a ti te están haciendo sentido. Y generar tu propia verdad y generar tu propia historia, ¿no? Esto es algo que también ya he compartido. Yo cuando fui a la India aprendí mucho del hinduismo, del sikhismo, del budismo y hubo muchísimas cosas de ahí que hoy son parte de mi vida y otras que con todo el amor y con todo el respeto dije, gracias, esto no lo tomo porque no me hace sentido, porque no me da paz. El otro día una persona me dijo, es que tuve una sesión de, creo que de registros akáshicos y me dijo un montón de cosas sobre mi abundancia que me quitaron la paz. O sea, casi que le dijeron como que en esta vida ya venía, un poco así, ¿no? Y me dijo, y después te escucho a ti y escucho cómo tú hablas de que podemos cambiar cualquier paradigma y de que podemos crear nuestra realidad y algo en mí conecta y me da paz. Elijo creer eso. Y entonces yo digo, claro, verdades hay miles o pedazos de información hay miles. ¿Con cuál te quedas? ¿Cuál eliges? Si algo no te da paz, deséchalo, no lo tomes. Así sea el gurú de gurús que te lo está diciendo. Volvemos a lo mismo, nadie es poseedor de tu verdad, tú creas tu propia verdad en base a todo lo que vas aprendiendo y creo que es lo más hermoso que nos podemos regalar a nosotros mismos, el decir, puedo leer los libros que sean, puedo ir a las pláticas que sean, a los talleres que sean y de ahí aún así elegir esto lo tomo, esto no lo tomo, con respeto y con humildad. Con agradecimiento y ser selectivos. Exacto. Yo lo viví también cuando estuve en el monasterio, mis maestros eran monjes budistas que obviamente tienen un contexto sociocultural completamente diferente al mío, han vivido una realidad completamente diferente a la mía y me compartieron muchísimas cosas que hoy integré a mi vida y las vivo y muchas otras, desde el momento en el que me las decían, yo ahí era mucho más chica y me costaba más trabajo como discernir, pero también en ese momento ahí aprendí eso, dije, honro y respeto el camino de mis maestros y no por eso comparto todo lo que ellos... También entender que todas las personas tienen las suficientes razones para ser como son. O sea, todos tienen sus experiencias únicas, personales, que son diferentes y tienen las razones para ser como son. Es un camino totalmente diferente, pero es súper válido. Eso está muy lindo y creo que eso es entender que todos somos uno y al final todos somos individuales, ¿no? O sea, que estamos aquí como chambeándole en lo mismo, pero desde un lugar individual y bien diferente y respetable, ¿no? Creo que cuando entendemos eso que estás diciendo, que todas las personas tienen razones válidas para ser como son, entonces también nos damos el regalo a nosotros mismos
de ser como somos, porque reconocemos que nosotros también tenemos las razones válidas para ser como somos. Y también pues sentir compasión. Yo creo que también es uno de los principios para el permitirte sentir la compasión y no ver la compasión como lástima, que es algo diferente, sino compasión como entender que estás haciendo lo mejor que puedes con lo que tienes. Total. Y respetar que puedes. Yo creo que es así. Me encanta. Oye, y cuéntanos, ¿cuál es tu práctica espiritual favorita hoy? Hoy Kundalini. Te he visto transformarte con Kundalini. Y es que el Kundalini para mí me cambió la vida porque no solamente era como una meditación o una práctica mental, sino también energética del cuerpo, y trabajar los cuerpos sutiles para mí o sea, yo sé que igual a alguien más no le funciona como a mí, pero a mí me encanta. Wow. También escribes bastante, ¿no? Y vas a terapia constantemente. La tomas online. Sí, Holographic se llama. Y es igual una terapia energética que se conecta a tu campo electromagnético, y a través de ahí es que empiezas a liberar y a sanar. Wow. Me encanta. Y me encanta como ver, no sé, algo que me gustaría compartir ahorita es que de verdad que cada ser tenemos una forma única de ser y de conectar con nuestra espiritualidad. Por ejemplo, tú y yo, que somos muy amigas y que compartimos muchísimo todos estos temas y que platicamos y qué tal, somos bien diferentes. O sea, desde el hecho de que seguro hasta escuchan mi voz, así de que estoy aquí casi gritando, y tú eres como muy pacífica, muy calmada, eres muy de ir al silencio, eres muy de ir hacia adentro, y yo también, pero diferente. Entonces, como que en ti y en mí lo veo muchísimo, y digo, qué lindo el poder compartir y el poder encontrarnos en nuestros puntos de encuentro, y el también saber que somos muy diferentes en otras cosas y que está bien, ¿no? Y que cada quien lo vive y crea su propia historia con base a lo que le va haciendo sentido y lo que se va sintiendo bien. Y, y cuando quieres a alguien, como que respetas eso, ¿no? Ya sea en amistades, ya sea en relaciones de pareja, de familia, entender que tú tienes tu forma de llegar a tus puntos y a tu centro, y yo tengo mis formas de llegar a mis puntos y a mi centro y a mi manera de vivir mi vida, y que ni una está bien ni una está mal, simplemente cada quien somos y nos encontramos, y eso está precioso. Gracias. Yo creo que tal vez podemos concluir con esto, con la reflexión, para mí, que es súper importante, porque, y lo digo desde un lugar bien honesto, para mí a veces me cuesta yo como que, y es mi ego obviamente, y lo tengo súper identificado y ahí está, a veces me cuesta el aceptar otras formas de hacer las cosas, porque mis formas me han funcionado tan bien que desde el amor que siento por la gente que quiero digo, güey, hazlo así. Hazlo así porque te prometo y te juro que así te va a funcionar. Y es desde el amor, o sea, ni siquiera es como por yo querer imponerme, a veces igual y sí, ¿no? Pero generalmente es por amor a las personas que quiero. Y algo que he aprendido muchísimo y que lo he aprendido mucho en terapia es, yo no poseo la verdad de nadie, por más que yo energéticamente vea lo que puede funcionar para ti. Yo no soy nadie para decirte, o sea, si me pides un consejo o si estás abierta a recibirlo, feliz te lo voy a dar, pero yo no soy poseedor de tu verdad ni de la de nadie, ¿no? Y qué importante entender eso. Así que, pues creo que por mi parte me quedo cañón con esa reflexión, como que cada quien nos vivimos como nos hace sentido, y además en nuestros diferentes momentos de la vida, ¿no? A lo mejor como yo era hace 5 años, hoy ya no me funciona. Y a lo mejor me vuelve a funcionar después, no lo sé, pero quien yo soy hoy y quien tú eres hoy y quien el de enfrente es hoy es perfecto para su proceso, y lo mejor que podemos hacer por alguien que amamos es respetar sus procesos y estar ahí para cuando nos necesiten, pero nada más, ¿no? Yo eso lo aprendí mucho también con Isa, otra amiga nuestra, que yo así, no sé, le hablaba, ya sabes, en el drama y de qué me pasó esto, qué hago, o tal, en la desesperación. Y ella, antes de decirme, haz esto, porque a veces creemos que eso es lo mejor que podemos hacer por alguien, ¿no? Dar tu opinión. Ajá, y dar tu opinión. Y era como, ¿y cómo tú te sientes? ¿Y qué crees que sería lo mejor para ti?
y cómo yo puedo ser un apoyo para ti. Pero me hacía esas preguntas y yo, no lo sé, dime qué hacer, casi, hasta que dije, claro, qué hermoso el regalarle a alguien, como que el regresarle su poder, ¿no? Igual los padres con los hijos, o los hijos con los padres, que a veces nosotros nos sentimos papás de nuestros papás, ¿no? Y qué amoroso el poderle decir, confío, aunque no se lo digas con esas palabras, exacto, aunque se lo digas con tu energía, confío en que tú puedes con tu mochila, en que tú puedes con tu camino, en que tú puedes con tu historia. Y aquí estoy si me necesitas y te apoyo, pero nada más. Ni me responsabilizo por ti, ni te hago sentir que tú no puedes. Está increíble. ¡Ay, Feri! Gracias por esto. ¿Hay algo más que nos quieras compartir? Pues no, o sea, siempre que platico contigo me llevo 1000 regalos y es muy enriquecedor y gracias. Te amo. Yo también. Gracias por esto y gracias a ustedes por escucharnos, por vernos. Casi no estuve viendo la cámara porque como que la invitaba. Me estoy acostumbrando a esto de hacer las cosas por video. Cuéntenme qué les parece, cuéntenme si les late, si prefieren seguir con el puro audio. A mí se me hace interesante como el ver a las personas, ver al invitado y tal, y por eso estamos probando esta nueva modalidad. Y gracias por estar aquí, gracias por todo el amor que le dan al podcast y por aquí seguimos. Muchas gracias.